Buen día, mi nombre es Denia Alejandra Gudelo Díaz. Me encuentro cursando tercer semestre de licenciatura en Educación Infantil en la Universidad de Antioquia. Esta presentación es realizada para el curso de literatura infantil. La finalidad de esta es presentar los resultados encontrados a partir de una pequeña pesquisa en torno al tópico de la muerte en la literatura infantil. Por ello, la presentación se titula Ubisunt, la muerte explicada a los niños desde el cuento infantil. Cuentos infantiles para niños de 6 años. Este título nace de la pregunta ¿por qué es importante que los cuentos infantiles, dirigidos a niños de 6 años, hablen sobre la muerte y el duelo? En el desarrollo de esta presentación expondré el porqué de la formulación de esta pregunta, mi hipótesis de respuesta, algunos hallazgos de la pesquisa realizada, así como cuentos que sustentaron mi búsqueda. Procederé con la lectura del cuento No es fácil pequeña ardilla y su posterior análisis. Y concluiré con mi respuesta y las conclusiones al respecto. Esta pregunta nace de mi perspectiva como educadora infantil. Encuentro la necesidad de que los niños en los primeros años de su vida se les guíe a través de aspectos que pueden ser confusos para ellos. Términos como empatía, tiempo o muerte son recurrentes cuando se dice que el niño no lo entiende. Pues bien, si el niño no lo comprende como es ciertamente concebido por el adulto, es deber del educador infantil guiarlo al descubrimiento de una manera sana. Esta pregunta por la muerte compete aspectos de la vida del niño desde dimensiones socioemocionales, como su egocentrismo y relación con el otro, su concepción de qué es la muerte y cómo vive el duelo, además de esos aspectos que aparecen cuando hace frente a este concepto. Por otra parte, los cuentos son una herramienta de aprendizaje por excelencia. Partimos del convencimiento de que la lectura y la escritura son las mejores formas de acercarse al conocimiento. Esas obras artísticas de la literatura infantil, que tienen connotaciones pedagógicas, también son reflexivas. Mueven el sentir del niño hacia una forma de adueñarse del mundo que le es propia. El cuento y su acompañante, el libro ilustrado, son una dupla en la cual el niño se apodera de un saber, o por lo menos conoce algo que lo intrigará durante su recorrido por el mundo. Encuentro entonces en la literatura infantil referencias a la muerte que de una u otra forma moverán algo en el alma del infante, un sentimiento quizás desconocido o tal vez empático. La astucia de quien provee el soporte será vital para la presentación del texto. Entonces, siendo así, pienso que tiene alguna importancia el enseñar este tema tabú a los niños desde esa figura familiar que es el libro de cuentos. Para dar respuesta a esta pregunta, primero me gustaría aclarar que Ubisunta es un tópico literario con el cual el poeta se pregunta por aquellos que ya no están, por los que han muerto. Mi hipótesis nace aquí. Así como el adulto cuestiona la muerte, el niño también piensa en ello. Con esta premisa de por qué es importante, ya inferimos alguna importancia respecto a la literatura infantil frente al conocimiento que pueden tener los niños de eso que llamamos muerte. Pero ¿por qué es importante que precisamente este recurso literario, el cuento, toque este tema? Culturalmente se piensa que el niño es débil, frágil, inexperto o sencillamente que no sabe. Pero la mirada aguda del maestro debe ir más allá de las creencias populares. El niño en su forma de apropiarse del mundo hace sus propias conjeturas de aquello que no entiende. Por otra parte, a todos en algunos momentos de la vida se nos habla de que alguien o algo ha muerto. Por ejemplo, una mascota, una planta, un familiar, etc. También su respuesta, el duelo, puede hacer aparición en cualquier momento de la tierna infancia. Entonces, en este trabajo, presuponemos que todo niño en ese momento de la vida ha escuchado alguna vez eso de la muerte, que tan inconsciente o conscientemente le hemos comentado, a pesar de que queramos esconderle ese momento considerado culturalmente trágico. Hablar del tema tiene importancia más allá del convertir sus nociones en conceptos sólidos. Es apoyarlo para que ese momento donde aparece la muerte no se le note tan ajena, ni su respuesta sea algo posiblemente dañino e indebido. Con ese ánimo compartimos el cuento como es el lugar seguro del niño, una herramienta que indudablemente lo ha acompañado desde hace mucho y al cual le puede tener confianza. Este producto acompañado de imágenes puede permitirle al niño reflexionar sobre su noción de muerte. Entonces, pensando en la necesidad del humano por cuestionarse el tema de la muerte
Y la necesidad de que este concepto sea trabajado en educación es que sustentamos la importancia del cuento infantil con temáticas de la muerte y el duelo. Las historias como recursos donde nos mantenemos a salvo, donde nos identificamos con el protagonista, pero a pesar de sus peripecias nosotros nos mantenemos intocables, es quizás una de las partes más relevantes del por qué las historias son el complemento perfecto para acercarse de manera sana a la muerte. En el proceso de dar respuesta a mi pregunta, encontré que la concepción que el niño de 6 años puede dar a la muerte es de una forma de despedida, que esta puede ser reversible, que se puede huir de ella y sobre todo se muestra escéptico frente a la idea de su propia muerte. También hay que las etapas generales que se pueden representar durante el periodo del duelo son fase de la ignorancia, fase del abandono, fase de desesperanza, fase de aceptación y fase de positivización. Es particular en algunos cuentos con esta temática de muerte encontrar que el protagonista pase por estas fases y que al final encuentre la manera de ir superando la situación. Para responder entonces a la cuestión que planteo, encontré distintos textos que tratan el tema de la muerte desde distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, El pato y la muerte es un cuento que tiene la particularidad de darle personificación a la muerte, así como intentar pretender que se empatice con el protagonista a manera de que surja reflexión sobre la propia muerte. También tenemos el cuento Yo siempre te querré. Esta historia nos cuenta la muerte de una mascota y cómo su dueño afronta el duelo. Es una linda forma de acercarse a las muertes de las mascotas y comprender que en algún momento van a fallecer. También se encuentra Jack y la muerte. Este cuento resalta por su forma de mostrarnos la muerte como una necesidad del transcurso de la vida. La muerte es personificada como alguien amable, que solo debe cumplir su deber para mantener el equilibrio de la vida. Bien, ahora procederé con la lectura del cuento que escogí para hacer un análisis un poco más macro. No es fácil, pequeña ardilla, por Elisa Ramón. La ardilla roja estaba triste. Sentía una pena muy honda porque su madre se había muerto y pensaba que nunca más sería feliz. Su padre le secaba las lágrimas con ternura, intentando consolarla, Mamá siempre estará con nosotros. y con la mano se golpeaba el pecho. Aquí. La ardilla no lograba entender. Lo único que veía era que ella ya no estaba. Una noche se enfadó con su mamá por haberla abandonado. Tan disgustada estaba que arremetió contra los juguetes. Cuando se calmó, su papá la abrazó muy fuerte. Aún así, no dejó que la arropara, ni quiso que le contase un cuento. No quería que nadie ocupase el lugar de su madre, pero mamá ya no estaba. Cuando se quedó a solas, miró el cielo, como hacía antes con su madre. Buscó la estrella que mamá había elegido para protegerla en sus sueños, pero aquella noche no la vio. Entonces salió de su casa y fue a ver a su mejor amigo. El búho extendió su enorme ala y la cubrió para que no le entrase frío. La ardilla se acurrucó y, debajo de las plumas, lloró a sus anchas. Mientras el búho dormía hecho una bola de plumas, la luz y el calor del sol despertaron a la ardilla, que desde el árbol contempló el paisaje. Era muy hermoso. Entonces pensó que su madre no volvería a ver el bosque, que nunca más correría por él, que no sentiría la caricia del sol ni se alegraría del canto de los pájaros. Los ojos se le llenaron de lágrimas y corrió a esconderse a casa. Se metió en la cama y se tapó más arriba de la cabeza. Su padre se acercó y le acarició la espalda. Quiero que veas algo que te va a gustar. ¡Imposible!, se escuchó entre las sábanas. Ya no hay nada que me guste, Esto sí, ya verás. aseguró su padre. Y la ardilla, curiosa, asomó el hocico. Estos son tus abuelos. La ardilla roja, aunque no los había conocido, había oído hablar mucho de ellos. Los quería mucho. Me gustaba estar siempre a su lado, pero se hicieron viejos y se murieron. Entonces también yo me sentí muy triste. La pequeña ardilla escuchaba atenta. Aprendí mucho con ellos, como tú de mamá y de mí. Siempre los recordaré. ¿Y se me olvidó de mamá?, preguntó la ardilla. Imposible. Ella también te quería mucho. Ahora está en tu corazón. La ardilla roja no conseguía entenderlo y suspiró. En su pequeño corazón solo había tristeza. No tenía ni ganas de jugar.
Cuando veía a las mamás de sus amigos, echaba de menos a la suya y sentía aún más desanimada. Entonces prefería alejarse y andar por el bosque. Una tarde se paró debajo de un nogal. Cogió las nueces más grandes, las frotó entre sus manos y se puso a comerlas. Las abría con mucha maña. Se lo había enseñado su mamá para no partirse los dientes. Después trepó a los árboles. Saltando de rama en rama, llegó al final del bosque. Desde allí contempló la puesta de sol y, de repente, notó un cosquilleo por todo su cuerpo. Levantó las orejas y ahuecó el rabo. Miró a un lado, a otro. No sabía por qué, pero sentía que su madre estaba cerca. Cuando se hizo de noche, corrió junto a su amigo. El búho, en lo alto del viejo árbol, le cantaba a la luna. Los dos, en silencio, miraron el cielo. De pronto, la pequeña ardilla se fijó en una estrella. ¡Mira! ¡La estrella de mamá!, Hoy brilla como nunca. advirtió el búho, que de aquello sabía mucho. Voy a decírselo a papá. Y se fue corriendo. La ardilla roja había entendido que mamá estaba con ella y que nunca la abandonaría. Aquella noche dejó que su padre la arropase. Y poco antes de dormir le dijo: Papá, cuéntame un cuento. Bien, en este cuento de la ardilla roja realizaremos un pequeño análisis respecto a la empatización con el protagonista, las etapas del duelo y el acompañamiento durante este. Entonces, encontramos que el niño puede sentirse identificado en el duelo de la ardilla, en cómo se niega a aceptar lo ocurrido y sus reacciones frente al suceso. Citamos, por ejemplo, una frase del cuento: una noche se enfadó con su mamá por haberla abandonado. Tan disgustada estaba que arremetió contra los juguetes. Esa es una reacción normal en los niños frente al duelo. Su concepción durante la etapa de los 6 a 8 años puede ser la de entender la muerte como una forma de abandono, característica del cuento que permitirá al niño identificarse aún más con el personaje. Bien, durante el desarrollo del cuento hay varios momentos que la ardilla llora por su pérdida. La acompañan su padre y su amigo el búho. Esto es importante para el niño. Ante la pérdida puede que necesite apoyo para sobrellevar el duelo. En el proceso, la ardilla recuerda momentos y enseñanzas de su madre, que le permitieron ver que mantendría viva en sus recuerdos y acciones. Citamos la frase: la pequeña ardilla se fijó en una estrella. Mira, la estrella de mamá. Aquí la ardilla halló un lugar donde encontrar a su madre para recordarla y sentirla cerca de su corazón. Esta metáfora emocional permite que el niño pueda ir comprendiendo que cuando un ser querido muere, no mueren los recuerdos ni los aprendizajes que tuvieron con él. Las ilustraciones del cuento también juegan un papel importante. Por ejemplo, la madre es dibujada de un color azul, haciendo entender con tono fantasmagórico que el que ya no está se puede aún sentir a nuestro lado. Asimismo, cuando empieza a comprender que hay personas a su alrededor que la acompañan, dejará de sentirse sola. Entonces el niño podría identificarse porque sabe que sus demás familiares no lo dejarán solo ante la pérdida. Este libro demuestra su propia necesidad como herramienta para comentarle a los niños qué es la muerte, así como lo que es el duelo. Un momento difícil que tal vez el desconocimiento hace más complicado el llevarlo. En aras de acompañamiento, el libro puede permitir que el niño se sienta comprendido y el adulto ilustrado, puesto que en él se reflejan claramente las etapas del duelo infantil normal y una luz de esperanza para confiar en que después de todo el niño se repondrá de su pérdida. Bien, entonces con lo expuesto paso a dar como la respuesta a mi pregunta. El tópico de la muerte en los cuentos infantiles no es algo novedoso ni nuevo, más bien es algo que intentamos volver a retomar. El tema fue aislado por el hecho de que las tasas de mortalidad infantil van bajando conforme pasa el tiempo, por lo cual no se encuentra una necesidad de hablar del tema. Pero como allí a lo largo de la realización de este trabajo, el conversar sobre la muerte, así sea que el niño aún no lo experimente de primera mano, es una pauta para que en el momento en que el niño se enfrente al duelo pueda llevarlo de una manera sana. El niño puede que a la edad de 6 años apenas sí tenga unas nociones de este tema, como el comparar la muerte a una despedida larga o el creer que solo son los adultos quienes mueren, incluso el pensar que se puede escapar de ella.
Pero teniendo en cuenta que esta concepción también depende intrínsecamente del entorno que rodea al niño, así como de su proceso evolutivo y socioemocional, considero que el realizar actividades orientadas a la explicación de este evento de la vida puede permitir al niño adueñarse mejor del tema. Esto lo ayudará a crecer personalmente y enfrentarse de una manera sana al duelo. Si bien los momentos del duelo son algo doloroso, como la tristeza, la desesperanza y la rabia, no necesariamente debe terminar siendo un daño colateral para el niño, en lo cual consideramos que el cuento infantil puede apoyar. El cuento, una herramienta donde las historias viajan. Los sujetos se encuentran en situaciones que deben superar y al final cuando esta termina, el lector sigue estando a salvo, hace que sea un recurso valioso para ir consolidando un concepto sobre la muerte y el duelo. Encontré la particularidad de que los cuentos infantiles con temática de la muerte y el duelo generalmente tienen una orientación pedagógica, pues el cuento intenta mostrarle al niño los momentos de la muerte, algunas veces disfrazada, otras más directas, y asimismo los momentos de dolor y cómo estos pueden ser superados. Y para finalizar, resaltamos la necesidad de la adecuación del lenguaje para la comprensión del niño. Así, el cuento infantil suple las necesidades presentes en el abordaje del tópico de la muerte, pues con ilustraciones, momentos y personajes que pueden ser agradables y familiares para el niño, se puede dar una mejor explicación de esta eventualidad de la vida. Y bueno, para concluir, pienso que mi hipótesis no solo se cumple, sino que va más allá. El tratar el tema de la muerte con los niños implica considerarlos capaces y desligarnos de la idea de que hay que protegerlos de ese mundo como si no le perteneciese. Por el contrario, hacerlos parte de esos momentos dolorosos para la familia le permitirán entender mejor el concepto y sentirse más seguro en el mundo que considera solo es para los adultos. Pero ya que este tema es sensible de llevar, sobre todo para los adultos cuidadores, el cuento infantil es un recurso que puede apoyar todos los momentos del niño referente al concepto de muerte, lo que es la universalidad, el duelo y sus etapas, las emociones, etc. El cuento en su estructura general nos narra algo que le pasa a alguien, cómo eso que le pasa es afrontado. El personaje lo supera y tiene un crecimiento personal. Esto no escapa al cuento infantil con el tópico de la muerte. Nos muestra bajo distintos conceptos y personajes lo que es la muerte, tanto en los demás como en uno mismo. Por consiguiente, nos enseña el duelo, la necesidad de un acompañamiento y las etapas de este. Todo esto estructurado bajo un discurso diseñado para el entendimiento de los niños con la capacidad de conmover a infantes y adultos. En conclusión, sí es importante que los cuentos infantiles toquen este tema, permiten que el niño se adueñe del concepto, crezca en autonomía y facilita la labor de padres y maestros para intentar explicar y ejemplificar la muerte. Y bien, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.